disfrutar la vida, Dios no los ve como algo, una debilidad, lo ve como una fortaleza en ti. Jesús disfrutaba la vida al máximo. Es más, de vez en cuando se aventaba algunos chistes cuando él estaba compartiendo. Se han perdido en la traducción, pero por ejemplo aquel día cuando viene aquel joven rico y le dice qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dice, guarda los mandamientos. Él dice, ya los he guardado todos. Jesús le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y cuando él se fue, Jesús se avienta un chiste. Dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Era cómico. Jesús estaba tratando de ser cómico. Estaba diciendo algo que los demás iban a entender, iban a disfrutar. Cuando estaba hablando de no juzgar a los demás, Jesús no era tan rígido como lo imaginamos nosotros. ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que tienes en el tuyo? Esto es cómico. Jesús era una persona divertida. Uno de los cuadros más famosos de Jesús que hizo Leonardo da Vinci es este. Todos lo conocen, ¿sí? ¿Y qué está haciendo Jesús? Está comiendo. Está compartiendo tiempo con sus amigos. Está bebiendo con sus amigos. Yo no sé si tú disfrutas de vez en cuando juntarte en una cena con tus amigos y platicar y compartir con ellos. Jesús anhelaba hacer estas cosas con sus discípulos. De hecho, en esta cena, cuando Jesús se reúne con ellos, lo primero que les dice es cuánto deseaba tener esta cena con ustedes. Cuánto anhelaba yo tener esta cena con ustedes. Él estaba disfrutando ese momento con sus amigos. A lo mejor de repente Pedro dice, ya me tengo que ir porque me está esperando mi esposa. Jesús le dice, espérate Pedro, échate otra copita más, es muy temprano todavía. Y dicen algunos que la versión mexicana de lo que pasó esa noche en ese lugar, que de repente Jesús empieza a decir, uno de ustedes me va a entregar. Y Santiago viene y le dice, ¿seré yo, Señor? No, no eres tú. Y se echan una copa más y la pasan. Y viene otro y pregunta, ¿seré yo? Pregunta Juan. No, no eres tú, Juan. Y se siguen pasando la copa. Y después pregunta Santiago y Jesús le dice, tú no. Y siguen, transcurre la noche. Y ya cuando era muy tarde, Judas le dice al Señor, ¿seré yo, Señor? El Señor le dice a Judas, sí, tú eres. Y Judas dice, no le hagan caso, ya está borracho. Si tú no te puedes reír de esto, se me hace que eres más piadoso que Dios, ¿eh? Hermanos, hermanas, estoy de nuevo en el canal comentando un vídeo que me hicieron llegar, de los muchos que nos están mandando muchas personas que quedan asombradas con cosas que están escuchando hoy en el medio evangélico. En el día de hoy, el vídeo que acabamos de ver son palabras del pastor Jesús Adrián Romero. Ya no es nuevo que Jesús Adrián Romero esté en noticia. En muchos medios cristianos, los comentarios que está haciendo en los últimos tiempos están siendo comentados por páginas, por incluso sectores que se dedican a las noticias cristianas, asombrados de lo que Jesús Adrián Romero últimamente está expresando en los mensajes que comparte en las iglesias. Y este es el último que nos hicieron llegar. Habíamos escuchado ya uno donde él decía que ahora quería componer música, entre comillas, más mundana. Y que él no veía raro que la cena del Señor, en el día de la Santa Cena, Jesús hubiera escuchado a los Beatles o incluso a Bob Marley con sus discípulos. Entre otras cosas que ha ido diciendo en el pasado y que demuestran que parece cada vez está un poquito más alejado del verdadero evangelio. Pero me ha sorprendido la expresión que ha utilizado para referirse a Jesús y a la cena del Señor en este vídeo. En primer lugar, quiero decirles que no tengo nada contra la persona de Jesús Adrián Romero. No tengo nada en contra con su ministerio y reconozco que en el pasado, en mis inicios con el Señor, algunas de sus canciones me hicieron llorar mucho y quebrantaron mi corazón. Pero la verdad es la verdad y tengo que comentar esto porque me parece peligroso.
Porque así como muchos piensan que yo hago mal comentándolo, deberían saber que el alcance que tienen esas personas son multitudes. Hablo de cientos de miles de personas que son alcanzadas con los mensajes de ellos, que debido a su música y el alcance de mi ministerio llega a muchas personas. Y personas que no saben nada del Señor muchas veces y que lo que escuchan de ellos dan por hecho que es lo correcto. Y hay dos cosas que quiero comentar de lo que acabamos de ver en este vídeo. En primer lugar, presentar a Jesús como si fuera cómico. Miren, él ha dicho que Jesús vivió la vida bien, que disfrutó la vida al máximo. ¿Y saben qué? Estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo en que Jesús disfrutó la vida al máximo. Y estoy completamente de acuerdo en que el creyente debe disfrutar la vida al máximo. Pero eso necesitamos matizarlo. ¿Por qué? Porque si yo le digo a personas que no conocen al Señor, que el Señor disfrutó la vida al máximo y que nosotros como sus hijos debemos buscar disfrutar la vida al máximo, ¿ellos qué van a pensar con disfrutar la vida al máximo? Ellos van a pensar en viajar mucho, comer mucho, grandes cenas, banquetes, fiestas, diversión, etc. Sin embargo, cuando la Biblia habla de que yo vine a traeros vida y vida en abundancia, es decir, vine a que viváis y viváis plenamente, les aseguro que no se refería a estar todos los días viajando, disfrutando de grandes cenas y fiestas, porque para Dios eso es vivir la vida y disfrutar la vida. Para Dios disfrutar la vida es hacer su voluntad. Para Dios, que un creyente disfrute la vida es que tenga gozo en Él, que tenga gozo haciendo su voluntad, que tenga gozo cumpliendo la gran comisión, que tenga gozo orando al Padre, que tenga gozo reunido con el pueblo del Señor, adorando al Señor. Obviamente disfrutamos de cenas, de comidas familiares, de fiestas con amigos en cumpleaños quizá. Disfrutamos de muchas cosas de esta vida. Podemos hacer deporte, obviamente podemos viajar. Pero el centro de nuestro gozo no está en cosas vanas y pasajeras. Nuestro gozo está completo en Cristo. Y si nosotros le decimos a la gente que Dios quiere que disfruten la vida al máximo, y no le decimos a las personas que el mayor disfrute que podemos tener está en Dios, ellos van a creer que pueden seguir haciendo la vida como los mundanos, porque para su carne eso es disfrutar. Y les aseguro yo que no veo eso en los evangelios. Cuando él dice Jesús disfrutó la vida al máximo, ¿saben qué veo en su vida? Veo predicación, veo oración, veo discipulado. No creo que cuando Jesús fuera a comer con sus discípulos o a comer en casa de Marta, María y Lázaro o a comer con pecadores, no creo que Jesús estuviera en una fiesta bailando merengue o salsa. Jesús estaba comiendo con pecadores, pero estaba predicando el evangelio, estaba compartiendo las buenas nuevas de salvación, estaba llevando pecadores al arrepentimiento. Cuando comía con sus discípulos siempre había enseñanza, siempre había discipulado. Jesús no vino aquí a perder el tiempo. Jesús cada vez que comía o estaba en un ambiente enseñaba, discipulaba, salvaba vidas, hacía milagros. Sí, Jesús vivió la vida al máximo, pero no como la vive el mundo. Vivió la vida al máximo haciendo la voluntad del Padre. Él mismo dijo que mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. Es decir, Jesús dijo, yo vine para hacer la voluntad de Dios. Esa es mi vida. Eso es la plenitud para mí. Eso es el gozo para mí. Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad de Dios. Así que sí, Jesús disfrutó la vida, pero cumpliendo la misión que vino a cumplir en su ministerio terrenal. Yo no veo en los evangelios Jesús yendo de vacaciones. Yo no veo en los evangelios Jesús yendo a fiestas. Sí, una boda, las bodas de Canaán. Y hizo un milagro, dejando claro muchas cosas y trayendo una enseñanza. Enseñando a las personas ya que lo rodeaban y que lo vieron quién es Él y quién había llegado a ese lugar. Pero no lo veo bailando bachata y merengue o reggaetón con los amigos. No lo veo perdiendo el tiempo con cosas pasajeras, pues sabía que su tiempo era escaso en la tierra y lo aprovechó. Hablando con el Padre, orando al Padre, discipulando a los apóstoles, trabajando con sus discípulos y llevando pecadores al arrepentimiento. En segundo lugar, presentar a Jesús como un cómico. Miren, a mí me preocupa que personas que están ahí como maestros, como pastores, hagan comentarios de ese tipo. Miren, lo lamento mucho, pero cuando yo veo a Jesús no veo un cómico. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dice es más fácil meter un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos, Él no está siendo cómico.
Él está dando una enseñanza, y una enseñanza muy seria para aquellos que ponen su corazón en el dinero, para aquellos que ponen su corazón en las riquezas. No está contando un chiste, está haciendo una hipérbole, una exageración para ilustrar el amor por el dinero y los peligros de las riquezas y el amor por las riquezas. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Yo no veo un chiste. Yo no veo un chiste en eso y en las otras cosas que él ha comentado. Cuando Jesús, por ejemplo, le dice a las personas, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncatelo, porque mejor es entrar en el reino de los cielos tuerto, que con 2 ojos irte al infierno, y así sucesivamente, eso es un chiste. No, eso es una hipérbole, una exageración. Obviamente no nos llama a arrancarnos el ojo, pero es una enseñanza que nos llama a tener cuidado con el pecado, a tener cuidado con lo que vemos, a tener cuidado con lo que hacemos, a tener cuidado con lo que tocamos. Así que sí, Jesús disfrutó la vida, pero Jesús no fue un payaso contador de chistes. Todas las veces que Jesús hablaba, no eran chistes, eran enseñanzas profundas, eran enseñanzas que querían llevar los ojos de sus discípulos a mirar verdades bíblicas, no chistes, no chistes. No podemos presentar al santo Dios como cómico cuando la Biblia no dice que fue cómico. Si la Biblia hubiera dicho, mira, porque Jesús contaba chistes, Jesús hacía monólogos, Jesús era un payasito risueño que tenía programa de televisión de cómicos, pues lo hagamos, lo digamos. Pero la Biblia no muestra eso, muestra su solemnidad, muestra su santidad, muestra sus enseñanzas profundas, espirituales y llenas de autoridad y poder. Pero no veo un payaso, ni un cómico. Veo a un santo Dios, al Mesías, enseñando a sus discípulos verdades profundas como el amor a las riquezas y su peligro, como la lucha contra el pecado, y como otras cosas que Jesús pudo haber dicho a sus discípulos, que para nada eran chistes. Y espero que la gente no se lo tome como un chiste, pues no lo era. Pero ¿saben qué me ha preocupado más? Cuando al final Él dice y comenta cómo habría sido la versión mexicana de la Santa Cena. Y como que, Pedro, tómate otra copa. ¿Por qué yo doy por hecho que Jesús está sirviendo copas a diestro y siniestro de vino? ¿Acaso Jesús quería embriagar a sus discípulos? ¿Acaso la Biblia dice que Pedro se levantó para ir con su mujer y Jesús le dijo, Pedro, no vayas, quédate y tómate otra? Pedro, no, venga, tómate otra. Venga, Pedro, otra. ¿Acaso al final la Biblia dice lo que Jesús Adrián Romero acaba de decir? Y es que en ese momento dice, no, déjalo, está borracho. ¡Wow! Borracho en una escena donde está el Mesías y los apóstoles, borracho, algo que la Biblia condena. No se pueden hacer chistes con eso. No se puede hacer humor con eso. Dejen de ver las cosas del Señor como algo que se puede hacer humor. Son cosas sagradas. Son cosas santas. Así que no veo a Jesús en la cena del Señor diciendo, Jesús, Pedro, no te vayas con tu mujer, ponte otra copa y quédate. Y no veo a Jesús viendo a nadie borracho en esa cena al final. Veo algo solemne, respetuoso, una enseñanza que pasó a la posteridad y que incluso Pablo enseñaba a los corintios. Y veo sobre todo una traición. Veo la denuncia del traidor. Veo la llamada de atención sobre el traidor que poco después sale a traicionar al maestro. Yo no veo borrachera y no veo ningún chiste en esa escena. Así que, cuidado. No odio a Jesús Adrián Romero. No tengo nada contra su persona. Es más, quiero terminar este vídeo orando para que se arrepienta. Y para que se arrepienta de todas las cosas que está enseñando mal, haciendo creer al pueblo que cuanto más liberales y relajaditos, mejor. Cuando la Biblia dice, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Los creyentes nos divertimos, sí, pero no de cualquier forma. Nos reímos, sí, pero no de cualquier cosa. Y disfrutamos, sí, pero no de cualquier manera. Todo es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo, pero no todo me edifica. Así que quería terminar este vídeo orando por él, para demostrar también a ustedes que no tengo nada contra su persona y que mi deseo es que se arrepientan. Padre, en esta hora te pido por la vida de Jesús Adrián Romero. Padre, a los inicios, con sus canciones, llegó a tantos corazones, hizo llorar a tantos y puso nuestros ojos en ti muchas veces, en confiar en ti, en amarte a ti,
en sentir tu amor a través de su música. Pero con el paso del tiempo, Señor, sus enseñanzas se han ido desviando, se han ido acercando al ecumenismo, se han ido torciendo cada vez a una parte más libertina, liberal, poniendo en duda incluso la infalibilidad de las Escrituras. Y Señor, llegando al punto de decir que Jesús era cómico, que sus enseñanzas eran chistes y que había alguien borracho quizá en la cena del Señor. Padre, haz que se arrepienta, porque si no, Señor, será condenado con todos aquellos que hablaron mentiras y herejías sobre ti. Será condenado con aquellos que hablaron en tu nombre y no hablaron tu verdad. Pero Señor, si Él un día te conoció, si Él de verdad nació de nuevo, si de verdad, Señor, Él fue sellado con tu Espíritu Santo, llévalo al arrepentimiento, convéncelo de su pecado y que ponga sus ojos en la verdad, que pida perdón por sus enseñanzas y que hable el verdadero evangelio. Ten misericordia de Jesús Adrián Romero, es lo que te pido, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.